Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Damos gracias a Dios por sus vidas. Pedimos a Dios que a través de su Santo Espíritu nos enseñe y nos guíe en este tiempo. Y que la palabra que vamos a estudiar el día de hoy nos enseñe, nos redarguya, nos exhorte. Que entre a lo más profundo de nuestro ser para que podamos ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro corazón, tú sabes las intenciones que hay en él. Te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos guíes, Señor, a conocer tu voluntad, a entenderla y a ponerla por obra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Dios. Te damos gracias porque tú eres nuestro maestro, porque tú nos enseñas, porque tú nos explicas a través de las Escrituras el camino por el cual debemos andar. Te damos gracias, Señor, porque pones personas también que nos enseñan. Coloca un corazón enseñable en nuestro ser para que podamos aprender de tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El libro de San Mateo, capítulo 23, es el que vamos a estudiar hoy. Y dice: Jesús acusa a escribas y fariseos falsos. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y haced. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vemos acá, en estos primeros 3 versículos, la diferenciación, un grupo de personas que en la Biblia se llaman escribas y fariseos, y que nos pueden dar ejemplo, nos pueden servir de ejemplo para diferenciar entre la religión o la religiosidad y hacer la voluntad de Dios. Cuando pensamos en religión, podemos interpretar como un conjunto de creencias, de normas, de comportamientos, de ceremonias, de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad o Dios, dice si lo buscamos en el diccionario. Vemos que es un conjunto de rituales, ceremonias que para el ser humano las considera que son la forma de acercarse a Dios. Sin embargo, cuando esas ceremonias, esas oraciones no están acordes a la voluntad de Dios, seremos muy religiosos. Estaremos actuando, como se dice, con religiosidad. Para no caer en ello, debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Veámoslo en Marcos 3:35. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En el libro de Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. O sea, nosotros tenemos que ser muy celosos en buscar la voluntad de nuestro Dios, en conocerla, para que no caigamos en una religión vana. Una religión vana porque no está guiada por la voluntad de Dios. No está acorde, no está alineada con esa voluntad de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo nos está hablando del discernimiento,
Dice la Escritura que debemos pesar los espíritus, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice nombra a Dios o nombra versículos quiere decir que sea una persona espiritual que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice que debemos conocer. ¿Y cómo podríamos pesar esos espíritus? Leyendo las Sagradas Escrituras, conociendo la voluntad de Dios para poder tener el discernimiento. En el libro de Hechos 17:22 dice: en todo observo que sois muy religiosos, le decía a los atenienses. A veces somos muy religiosos, a veces ponemos cargas y conductas en otras personas. Queremos darle un listado de lo que se puede o lo que no se debe hacer. Queremos escudriñar o revisar ese listado y inconscientemente decir este sí es o aquel no es. Pero el único que conoce los corazones es nuestro Padre Dios. Y más que seguir una lista de conductas que a nuestro juicio es hacer la voluntad de Dios, debemos escudriñar las Escrituras. No nos está permitido juzgar, solamente Dios es el que juzga. Debemos ser muy cuidadosos y también muy celosos con la Escritura, al estudiarla, al leerla, para que podamos ser renovados y transformados. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Que sea agradable y perfecta no quiere decir que sea agradable para nosotros, porque muchas veces Dios va a utilizar situaciones para enseñarnos, para corregirnos, para enderezar nuestros pasos. Entonces debemos confiar plenamente en la voluntad de Dios, en rendir nuestro corazón a Él para que Él pueda renovar nuestras vidas, nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. En este versículo que leímos hablaba de los escribas y fariseos, personas que confiesan una religión, practican sus preceptos, que vive y actúa de acuerdo a ellos, pero a veces se olvida de lo que dice la voluntad de Dios, la palabra de Dios. En el libro de Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a Dios, a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Humanamente podemos pensar que hacer la voluntad de Dios es tener ciertas prácticas y conductas que aparentemente a los ojos de las personas serían correctas, pero podremos tener el corazón no dispuesto. Podemos tener la intención o la motivación diferente a la motivación de Dios, y eso nos haría personas religiosas. Entonces debemos aprender a tener la motivación alineada hacia la voluntad de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Luego dice en 1 de Tesalonicenses 1:5-18: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 de Tesalonicenses 5:18. Bueno, en 1 de Corintios 1:25 dice que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10
pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. La bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén.